Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de un tema que tiene que ver con la herida de abandono y la herida del rechazo. Generalmente el eneatipo 2 tiene esto incluido en su sombra. Entonces, voy a hablar como siempre desde mi propia experiencia de cómo lo he vivido, no solo como eneatipo 2, sino también como manifestadora. Los que conocen diseño humano y eneagrama saben de lo que estoy hablando. En fin, de cualquier manera, si tú no conoces nada de estas metodologías para el conocimiento y la autoobservación, no importa. Si te interesa el tema, te puedes quedar. Si eres ese tipo de persona que siempre estás ayudando a los demás, que eres de esas personas que se preocupa por tu familia, por tus amistades, y siempre estás allí, que sales de salvadora o de salvador a cuidar, a proteger, a sustentar. Entonces, te cuento cómo pude observar mis heridas desde otro punto de vista. Ya las he visto en algún otro momento, en otras situaciones, pero es como que si esas heridas que te hacen actuar de determinada manera estuvieran cubiertas como por capas y capas de conducta, que uno obviamente no se da cuenta de lo que hace. Entonces, el caso es el siguiente, para que vean de dónde tomé la observación. Un familiar cercano se sintió mal, amaneció con malestar estomacal y bueno, yo ya estaba dormida, pero siento la bulla, pues, de lo que estaban haciendo y eso. Y salgo corriendo, ya me desperté y yo dije, concha, les sienten mal del estómago, voy a hacer el té. Eso es algo automático, ¿ok? Preparo el té y cuando se lo llevo a la persona, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y broma, me siento, estoy bien. Wow, entonces esa expresión para mí fue como, wow, el choque, ¿no? Y como ya conozco a la persona, yo digo, bueno, no, nada, me voy a retirar porque ya, o sea, yo percibí, interpreté esa acción, la sentí como un rechazo. O sea, sentí, lo interpreté, quiero estar solo, no me molesten. Entonces, ok, yo me retiro. Fíjense lo siguiente. Hay un momento en que en ese espacio, yo de sentirme incómoda, me lo llevo aquí adentro, lo siento y digo, bueno, me voy. Pasa el día y durante el día yo digo, cónchale, a lo mejor no han comido esto, lo otro, voy a ver si consigo una manzana, un juguito, por lo del malestar. Y bueno, la misma dinámica, sentirle como el rechazo, no quiero que me molesten. Y yo simplemente agarré, me retiré y me vine a mi oficina. Entonces, sintiéndome mal y sabiendo que yo no, a estas alturas, yo no me voy a tomar nada personal, sino que la persona está activando en mí, con su acción, una herida que tengo. O sea, que es como una cosa que está allí y mira, me mira feo y me voy a sentir mal, ¿ok? Pero en vez de caer en el drama, ay, pero eres malagradecido o malagradecida, no te das cuenta del esfuerzo que yo hago o que yo te estoy queriendo atender y todas esas cuestiones, o sea, cero drama. Esto tiene que ver conmigo, ¿ok? La ley del espejo. Algo me molesta, me hace roce y yo voy a ver qué es lo que es. Llego a mi espacio, a mi oficina, y me sumerjo
en la sensación, que para mí al principio era como un dolor, o sea, yo lo siento es aquí, ¿ok? Y yo dije, bueno, voy a tratar de relajarme, me pongo a ver mi teléfono y todo, pero allí empieza como una ansiedad y esa sensación incómoda, o sea, es una cosa como un susto, como un nervio. Y yo dije, bueno, me voy a sumergir en esto. ¿Qué es lo que hay? Porque yo estoy cansada de estar en lo mismo. Yo misma, hablando en voz alta, ¿ok? Me sumerjo. Y me empiezo a preguntar a mí misma, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que está? Entonces digo, bueno, no, siento como una angustia, un miedo. Hay algo que... Y tanto le di, que descubrí que lo que sentía era rabia. Rabia. Siendo manifestadora, ¿por qué siento rabia de la situación? Rabia porque no me dejaron hacer lo que yo quería hacer. Rabia, ¿ok? El manifestador, cuando se siente frustrado o no está desde el ser, se siente con esa reacción, con esa rabia interna, ¿ok? Porque para el manifestador estar en su eje es sentirse en paz. Entonces, sentir rabia, pero aunado a la sensación de rechazo. Y entonces, luego agarro, ya observando y atajándome ahí como en esa sombra, me fui un poco más a qué había detrás de esa rabia y ese dolorcito interno de sentirme rechazada. Entonces el rechazo era como un estorbo. O sea, me voy hacia adentro de mí misma, empiezo a hablar y es que no quiero estorbar. Fue la reacción. Yo huyo del escenario porque no quiero estorbar. Pero fíjense que todo es una interpretación que yo hago. A lo mejor no estoy estorbando, pero hay ciertas acciones que la persona realizó, puede ser gestos, que detonan en mí como ese chip que estaba allí escondido. Entonces, quiero saber desde dónde tengo esto. Y me sumerjo. Y para hacerles el cuento corto, llego y me veo a mí misma en la edad de 3 o 4 años. ¿Ok? Esa es mi edad donde yo he visto que se forjaron como esas heridas, esas interpretaciones que hice. Pero fíjense lo siguiente, que esto es muy importante y lo que quiero compartirles. Cuando yo logro conectar con mi esencia de niña, me observo y me siento dentro de ese cuerpo de esa niña que ve personas a su alrededor, pero que no la ven a ella. O sea, es difícil. Pongan mucha atención, voy a tratar de explicarme lo mejor posible. Cuando nosotros decimos que los niños son como esponjas, sí, totalmente. Cuando somos niños somos esponjitas, donde la mente está en blanco. No sabemos poner etiquetas, no sabemos interpretar ni relacionar, simplemente vemos y sentimos. ¿Ok? Entonces, pude verme en esa edad, entre 3 y 4 años, donde mi familia, puedo reconocer a mi abuela o tal vez mi mamá, mis hermanos, no sé. Pero mi familia, los que están allí, están en su mundo, están haciendo sus cosas, pero
la sensación que yo sentía era que yo era un objeto más de ese escenario, ¿ok? Es como que si yo no existiera para ellos, pero obviamente en la realidad, en la 3D, por supuesto existo. Nadie me ha abandonado en ningún lado. Yo estoy en mi casa, estoy al cuidado de mis padres, de mi abuela y toda esta cuestión. Pero no sentía que me veían, no sentía que yo estaba allí. Entonces, viene un momento en que me siento en el vacío, pero ni siquiera es un vacío de un hueco, que cae en un hueco. No, la sensación del niño es que está flotando como en una burbuja en el aire, ¿ok? Y entonces, imagínense por un instante estar flotando y no saber de dónde asirse, o sea, de dónde me agarro, no. O sea, es una sensación, ¿ok? Que después uno lo etiqueta. Fíjense, uno etiqueta esas sensaciones con miedo a la soledad, herida de rechazo y herida de abandono, porque el niño cuando llega a grande interpreta las acciones de los adultos, y uno ya de adulto, que ya después pasa la adolescencia, y si a uno nadie le enseña a ver esto, sino que entonces se repite la misma sensación. Es como esa impronta que quedó allí sumergida, pues en este caso en mí, porque estoy hablando de mí, ¿ok? Cómo lo experimenté. Entonces, cuando logro darme cuenta de esto, por un momento sentí compasión, sentí un entendimiento, porque estoy sintiendo a mi ser desde a esa edad de 3 o 4 años, pero observándola y reconociendo la etiqueta que le estoy colocando ahora a esas sensaciones de niña. O sea, me estoy viendo a mí misma, pero ahora sé por qué me siento así, por qué me sentía en el vacío, por qué sentía miedo, por qué me veía como abandonada. Que la sensación para mí no era de abandono, sino de desamparo. Porque precisamente al percibir que yo soy un mueble más, que nadie me ve, pues era la sensación que yo tenía. Estoy como en un globo y wow, estoy y no estoy. ¿Qué surge después de todo esto? En esta edad, seguramente cuando ya yo empiezo a descubrir mi entorno, que empiezo como a separarme de esa cercanía, de verdad, con mamá, o que empiezo como, digamos, a caminar, a ver más allá de lo que me circunda, mi entorno como tal, me sigo sintiendo en esa soledad y yo crezco y me siento que estoy sola. Pero fíjense que la sensación de soledad es la falta de contacto físico. Es la falta del contacto físico, porque yo recuerdo que a mí no me gustaba dormir sola. Yo tenía mi habitación y llena de muñecos y todo eso, pero yo recuerdo que yo me abrazaba. Escuchen lo que estoy diciendo. Yo me abrazaba y me ponía en la cama y me quedaba así como que con aquel susto, porque sentía como un susto. Y lo único que me hacía compañía era un gatito que estaba por allí. Bueno, ellos han sido mi catarsis. Desde toda la vida me han gustado los gatos, pero para no diluirme, entonces me abrazo.
Y fíjense lo que pasa a ese niño que se siente solo, abrazándose. La estructura de la personalidad del ego abrazando al ser que se siente desamparado, desvalido y solo. Hoy poniéndole las etiquetas porque obviamente un niño no sabe lo que le está pasando. Simplemente está sintiendo todas esas sensaciones que le da miedo. Porque es algo que ataca, o lo interpreto como que ataca mi vida. ¿Ok? Recuerden que somos animales con conciencia, pero bueno, somos mamíferos y toda la etapa evolutiva, pero es un miedo primario que está allí de supervivencia, es un marcador que hay de supervivencia y la protección, el abrigo. Entonces, al yo no tener el contacto físico de las personas de las cuales se supone que debería de tener mis padres o las personas más allegadas, me abrazo a mí misma. Esto es abrazarse a sí mismo. Obviamente uno no lo sabe. Y entonces se crea allí, se va creando la personalidad. Está el ser temeroso y la personalidad, el ego, lo que llamamos ego, comienza a construir una máscara, que tal vez no es una máscara, es una armadura realmente, para defenderte del entorno y para protegerte. Entonces, yo recuerdo que yo llegaba del colegio y yo iba directamente a hacer mis tareas porque yo quería ver las comiquitas. Y entonces, de alguna manera, yo fui de cierta forma independiente. Y fíjense lo curioso de cómo me ha servido a mí saber o tener conocimientos de eneagrama, saber cuál es mi eneatipo, mi esencia, y lo que me ha servido para mí el diseño humano. Porque siendo manifestadora, una energía manifestadora, cuando hablo de energía manifestadora es de tomar la iniciativa, de hacer cosas, de tener ese primer impulso, ¿ok? Entonces, hoy entiendo por qué desde mis zapatos, en mi diseño fui manifestadora o sigo siendo manifestadora. El ego y las sombras que también se esconden en el diseño, lo que hacen es protegernos, proteger a ese niño interno, porque para no sentir esa sensación de desamparo, de vacío, de miedo, ¿ok? Entonces cuando uno logra reconocer esto, uno siente como un alivio. Y retomo la parte de la comprensión, que la dejé por allí media suelta. En ese momento, cuando me doy cuenta de todo esto, veo con compasión, con comprensión a mis cuidadores, a mis familiares, porque ya esta es una parte más tipo cuántico, ¿no? Y los multiversos y toda esta cuestión de que cada cabeza es un mundo y que la única que existe soy yo y los demás son simplemente no sé si han visto la película o la serie Westworld, que habla de anfitriones y huéspedes. Bueno, algo así. Eso significa que es como que si mis familiares eran como peones o personajes, muñecos en un escenario donde mi esencia, el ser, vino a observarse a sí mismo, ¿ok?
Y pude entender que ninguno de ellos tiene culpa de nada. Ellos simplemente, los adultos, las personas que me estaban a mi alrededor, son personas que tienen una programación o que tuvieron una programación, unas creencias, unas maneras de ser, que se constituyeron tal vez también de sombras, de esas heridas que nunca pudieron ver, que nunca pudieron darse cuenta y simplemente por esa inconsciencia, mira, simplemente le echaban la culpa al otro de que tú eras malo o tú me abandonaste o tú no le prestaste atención a tus hijos o porque la persona tiene un carácter muy fuerte. No, todas esas personas están cubiertas con una armadura. Entonces, pero en ese momento yo los vi así y fue como que si se hubiese soltado algo dentro de mí, donde realmente pude ver, sentir un perdón. Porque realmente te das cuenta, como dice un curso de milagros, que no hay nada que perdonar, porque realmente te tienes que perdonar es a ti mismo. O a mí misma, en este caso, me perdono de haber interpretado, de haber creído que de repente mi abuela era una persona. Entonces uno desde esa inconsciencia, nosotros tenemos la tendencia a decir que mi papá era así o mi mamá era así. Y miren, les voy a decir algo. Lo que he aprendido en este tiempo me dice que las personas son como son por el sencillo hecho que tenían que ser así. Y si tú caíste en una familia conflictiva, tóxica y un montón de cosas, oye, lo más seguro es que estés sanando a tu clan. Y tú me dirás, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar sanando? ¿Hasta cuándo voy a estar haciendo esto? Yo les voy a decir algo. El camino para encontrarte a ti mismo no está lleno de flores. No está lleno de flores, no está lleno de lucecitas de colores tipo Navidad, no señor. Hay muchas terapias, hay muchas metodologías, todas muy buenas, y créanme que yo he utilizado la mayoría para encontrarme a mí misma. Porque, pero yo voy a buscar a Cristo, voy a buscar a Buda, usted busque a quien le dé la gana allá afuera. Pero el vacío que usted está sintiendo en este momento, o que nada lo satisface, créame que la respuesta a todo ese malestar está dentro de usted. Y usted tiene que ser valiente y gustarle el rol de detective para asumir la responsabilidad de querer no solo sanar el clan, ok, pero si tú estás viviendo como me pasó a mí, insisto, voy a hablar de mí. Yo llegué a un momento en mi vida que aunque en mi familia todo estaba armoniosamente constituido, habían cositas que a mí en lo particular me hacían sentir incómoda. Y fue cuando yo decidí ver qué era lo que a mí me incomodaba, qué era lo que a mí me dolía, porque a mí me estaba pasando algo. Oye, si yo soy buena persona, buena católica, voy a misa y yo hago un montón de cosas, soy buena amiga, ayudo a todo el mundo y no me estaba dando resultado nada. No, aquí hay algo que está mal. Y ahora que tocó el tema de ayudar, fíjense la parte de la herida del rechazo, ¿ok? Volviendo a ese punto de abrazarme cuando estaba pequeña, por el miedo que sentía, me acurrucaba y mi ego me protegía.
El eneatipo 2, como crece con esta sensación, para hacerse ver, o por lo menos en mi caso, me di cuenta que yo, para hacerme ver de los demás, tenía que hacer cosas por ellos. Nadie me ve de niña. Y fíjense que, hablando ahorita con ustedes, me acuerdo de algo muy particular con mi abuela. Que mi abuela, cuando se le perdían las cosas, aquello era un trauma total, porque el mal carácter de ella, y a mí me asustaba. ¿Y dónde estarán mis medias, por ejemplo, no? Las medias de nylon que se usaban antes. Entonces, ¿dónde están mis medias? Yo tenía que salir corriendo a buscar de donde yo no supiera o lo que fuera para... Abuela, aquí están tus medias. Pero en ese, abuela, aquí están tus medias, mírame. No eras abuela, aquí están tus medias, sino abuela, mírame, yo existo. Bien lo complejo que es esto. Es algo tan simple, tan tonto, pero lo que le afecta a un niño y la conducta que se crea en un adulto para ir de salvador a todo el mundo, porque es una conducta que se hace automática. Es una conducta aprendida, es una conducta que te lleva a buscar ese abrazo que no tuviste, el contacto físico que no tuviste de niña. No porque no te quisieran, te amaron, te sobreprotegieron y broma, pero esto, el abrazo, el sentir ese calorcito, eso te lleva a buscar abrazos en otros. De ahí se crea ese apego ansioso. Cuando tú vas de salvador a rescatar, a ayudar, a ser la buena amiga, a ser la que todo, porque estás buscando ese abrazo. Y fíjense que por lo general las personas que somos, bueno, me voy a seguir incluyendo en eso, ¿no? Pero que somos ayudadores y que vamos y con la sonrisa y toda aquella cuestión, lo que queremos es eso. Y pensamos, cuando no recibimos lo que esperamos, o sea, ni siquiera es mental, cuando no recibimos internamente ese abrazo, esa atención, lo que se despierta en el eneatipo 2 es el orgullo y la rabia también. O sea, no me viste y entonces ahora soy soberbia. Soy soberbia porque no me diste, o sea, ni siquiera me agradeciste, no reconociste el trabajo que yo estaba haciendo. Pero esto es una conducta inconsciente porque es parte de la armadura hueca que hace esto y reacciona de tal manera porque quien te está manejando internamente es una niña de 3 y 4 años, o por lo menos a mí. A mí me manejaba una niña de 3 y 4 años emocionalmente. Entonces, esa niña de 3 y 4 años no había crecido. Yo cronológicamente en un cuerpo de 14, 17 años, internamente seguía siendo una niña. A lo mejor intelectualmente no, pero las emociones son las que nos mueven a nosotros los humanos. ¿Ok? Son los que son el motor de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes como eneatipo 2 y como manifestadora del ego, de paso, como manifestadora del ego en diseño humano, esta experiencia de cómo observé, cómo pude dar con mi edad clave, que ya lo he hecho en otras oportunidades, a mis 3 y 4 años, pude darme cuenta de esas sensaciones que hoy de adulta puedo ponerle una etiqueta,
con ese vacío, pude darme cuenta que realmente qué era lo que yo estaba necesitando. Qué loco, ¿no? Y a fin de cuentas lo que yo necesitaba era ese abrazo, esa atención, ese cariño que es la niña. Pero entonces yo no puedo salir de loca ahora porque por algo que ya yo se los conté, porque cambié de apego ansioso al apego evitativo, por algo asumí en algún momento de mi vida el apego evitativo, que lo sigo manteniendo, pues, o sea, todavía no he encontrado ese equilibrio porque no tengo ningún interés en ir a buscar abrazos afuera. Resulta que aparentemente yo soy quien me tengo que abrazar y yo soy quien tiene que sanar y darle a entender a esa niña interna, mira que ya no tienes 3 o 4 años, ya han pasado unas cuantas décadas, ponte pila, ¿ok? Ponte pila, vamos a ir, y es un proceso interno, ¿ok? Yo me imagino y supongo, porque hacia allá va el camino interior, ¿ok? Que en ese interín que me voy reconciliando conmigo misma, que la niña se va sintiendo más segura de sí misma, que ya pudo respirar y desde grande reconocer su vulnerabilidad, ver lo que necesitaba y saber que ahora me correspondía a mí responsabilizarme de lo que necesito y de alguna manera lo voy a sustentar, ¿ok? Entonces es el trabajo hacia el encuentro del propio ser, ¿ok? Y de esto se trata Aiko, que es precisamente este acompañamiento integral claro-oscuro. ¿Por qué? Porque de lo claro de lo que vemos nos vamos a la oscuridad para ver lo que hay en nuestras sombras, qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros, de aquello que no logramos ver. ¿Y para qué? Para encontrarte, para rescatarte, para simplemente darte la mano, darte ese abrazo y brillar con la luz que eres. Un abrazo y gracias por estar por este canal.